Gracias sean dadas al Señor entonces por este tiempo hermoso que Dios nos concede. Vamos a hablar hoy día, hermanos, un poco sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos como un libro. Tenemos muchos hermanos nuevos creyentes y entonces este mensaje también está siendo grabado para que ellos puedan escucharlo y puedan alimentarse de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que pensar de esta manera. Miren, nosotros que ya tenemos un tiempo en la fe, nosotros no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Agarramos una promesa en la Biblia y la creemos a ojos cerrados, ¿no es verdad? Ya es parte de nuestra madurez en Cristo, creemos y gloria a Dios por ello. No obstante, hermanos, hay muchas personas que cuando comienzan su aproximación al Evangelio, una de las cosas que ellos se preguntan es, ¿pero por qué esta Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué esta Biblia es diferente al Corán de los musulmanes? ¿Verdad? ¿Por qué esta Biblia es diferente, tiene que ser diferente, un libro eternamente, infinitamente mejor, por ejemplo, que el libro de los mormones, y etcétera, etcétera? ¿Por qué? Entonces, hermanos, eso es lo que en esta noche quisiéramos ayudar un poco a la fe de nuestros nuevos hermanos, a poder colocar su confianza plenamente en la palabra del Señor. Amén. Y por otro lado, nos ayuda también a refrescar un poco algunos conceptos que hemos visto a lo largo de nuestra vida como creyentes, ¿no? En primer lugar, hermanos, tenemos que entender algo, que aquí en este libro, cada mandato del Señor, cada instrucción de Dios proviene, hermanos, de su corazón lleno de amor. Yo me recuerdo, una de las imágenes que yo tengo de niño, es que cuando mi papá, por ejemplo, estaba haciendo algún terno, que ustedes saben que mi papá tuvo como oficio también el de la sastrería, ¿no? Él fue sastre y fue sastre de los buenos, ¿no? De los muy buenos sastres. Hacía sastres para embajadores, para diplomáticos, o sea que siempre fue exigente en lo que él hacía. Pero una de las cosas, yo me recuerdo que él estaba trazando de repente con su regla y su tiza y cantaba un coro que en su estrofa central decía: lo que manda Cristo siempre es lo mejor. Lo que manda Cristo siempre es lo mejor. Eso se me quedó, hermanos, esculpido en el cerebro, ¿no? Y es la verdad. Porque a veces pensamos de que tantas cosas manda Dios, como si los mandatos de Dios tuviesen el propósito de disminuir nuestra alegría y nuestra felicidad. Pero eso es una mentira del enemigo, ¿cierto? Todos los mandatos, todos los mandamientos, todas las instrucciones de Dios en este libro santo y sagrado, amados hermanos, provienen de un corazón lleno de amor. Amén, hermanos. De un corazón lleno y de un amor perfecto, de un amor maravilloso. ¿Y qué busca Dios entonces? En primer lugar, Él sabe que esto es necesario para nuestras vidas. Él nos da aquí lo que necesitamos y también para nuestra protección espiritual. Amén, hermanos. En todo. En todo. Si nos pusiéramos a revisar, por ejemplo, hermanos, cada mandamiento que Dios nos da, vamos a ver que detrás de ello es el amor de Dios, es como Dios quiere que andemos, son los caminos de Dios y también es nuestra bendición, es nuestra protección. Cada mandamiento. Cada mandamiento. Entonces, hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Por favor, compartan sus Biblias. ¿Hay algún hermano o amigo ahí que aún está comenzando a manipular la palabra? Amén. ¿Cómo dice? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Ya estos dos versículos, hermanos, son suficientes para varios mensajes, ¿verdad? Pero lo primero que nos dice es que la palabra de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Es inspirada. La verdad, hermanos, en la Biblia, cuando nosotros observamos, por ejemplo, cada enseñanza, repito, cada amonestación también, cada mandamiento, no solamente nos habla a nosotros, sino que el Señor nos dice quién es Él. Les explico. Cuando usted lee a una carta, usted no solamente va a ver lo que la carta dice, usted puede entender más o menos cómo es la persona que escribe esa carta. Hace algunos días atrás, un conocido pastor y teólogo brasilero decía de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca, decía él. Y siempre, en algún momento, vamos a conocer cómo es la persona, por ejemplo, por lo que escribe en su Face. Siempre en algún momento va a soltar algo que va a mostrar más o menos cómo es esa persona. A veces parece broma, pero no, es así. Por ejemplo, vamos un poquito a la palabra de Dios. Cuando usted lee las cartas de Pablo, ¿cómo ve a Pablo? Compárelo, por ejemplo, con la carta de Juan, el apóstol Juan. ¿Se dan cuenta o no? Juan era un hombre, parece que el tiempo lo había, ¿no?, tranquilizado, era un hombre lleno de afecto, lleno de cariño por la iglesia. Su tema era hijitos, amados los unos a los otros, ¿verdad o no? En cambio, Pablo no era tan cariñoso así. Podemos conocer un tanto qué cosa, hermanos, la personalidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia en su sentido más amplio, en su sentido espiritual, y entendemos que ha sido dada por Dios, inspirada por Dios, entonces, ¿qué nos dice? Cada mandamiento, cada amonestación, cada enseñanza, ¿qué nos dice? Nos dice sobre todo, ¿quién es Dios? ¿Cómo es el Dios que escribió e inspiró esta palabra? ¿Cómo es Él? A la luz de esta palabra sabemos que Él es santo, amén, que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es misericordioso, hermanos, que Él es justo, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos quién es Él, ¿no? Hay mucha gente que dice de esta manera: oh, yo como quisiera conocer a Dios. Anda la palabra, ahí lo vas a conocer. Profundízate en la palabra, lo vas a conocer más. Y también, hermanos, vamos a conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus caminos, por donde Él quiere que nosotros andemos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. De tal manera, hermanos, que vivamos una vida recta con Él. De paso, una vida de gozo, una vida de felicidad. Por favor, una vida de felicidad no significa que todo el día vamos a estar riendo, ¿no? ¿Tú crees que una persona que ríe todo el día, todos los días de su vida, es feliz? Póngase a pensar en ese ejemplo, póngase a pensar en este caso. No está dentro de mi estudio. Imagínate una persona que desde que nace hasta que se muere a los 100 años, todos los días de su vida ha estado ríe y ríe y ríe de alegría. ¿Ustedes pensarían que esa persona ha sido feliz o no? ¿Se dan cuenta? No, no necesariamente. Hermanos, para nosotros los hijos de Dios, felicidad es
relación. Y es relación con Dios. Amén. Felicidad es eso. ¿Por qué eres feliz? Soy feliz porque conozco al Señor Jesucristo. Él me conoció. Él me salvó, Él me perdonó. Él es mi Señor, Él me guía, Él está conmigo siempre. Por eso soy feliz con el Señor Jesucristo. Y además, como Yapa me ha bendecido un montón, me ha bendecido con una linda familia, me ha bendecido así, 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 así. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, lean por favor en Éxodo 33, 13. Miren ustedes lo que dice Moisés. Versículo 13. Éxodo 33, 13. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ¿qué dice Moisés? ¿Ah? Te ruego que me muestres ahora tú, ¿qué les parece? Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés entendió, captó el kit del asunto, captó la esencia de la relación con Dios. Muéstrame ahora tu camino. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, hermanos, cuando nos da su palabra? Primero, Dios quiere que lo conozcamos y que lo conozcamos profundamente. No solamente un conocimiento superficial, no. Dios quiere que los conozcamos profundamente. Profundamente. Yo puedo decir de esta manera, a ver, yo conozco a un pastor de una iglesia tal, lo conozco. Ayer me encontré con uno de estos pastores de una iglesia aquí en Vitarte, justo él pasaba por la puerta de mi casa, y conversamos, nos saludamos, lo conozco, más o menos sé su nombre, sé dónde queda su iglesia, etcétera, etcétera. Pero ¿lo conozco? No. No lo conozco como pienso que se debería conocer a una persona. No conozco a su familia, no conozco a sus hijos, no conozco cómo piensa, no conozco un montón de cosas. No lo conozco. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir con esta brevísima ilustración es la siguiente. Dios nos da su palabra porque Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él como profundamente. Profundamente. ¿No? Vamos entendiendo, hermanos, rápidamente cómo el Señor piensa, qué es lo que Él quiere. Aprendemos a entender su voz, a escuchar su voz. Comenzamos a capturar, hermanos, cuál es la dirección que Él quiere para la vida. Y sobre todo ustedes como líderes van a captar eso. En una reunión de la célula ustedes van a sentir una impresión de Dios en el corazón. Algo Dios va a estar hablando a sus mentes y corazones. Dios quiere hacer esto. Dios quiere hacer esto esta noche o este día. ¿Me entiende? Usted va conociendo más profundamente al Señor. En segundo lugar, Dios quiere que le amemos. No solamente que lo conozcamos, sino que lo amemos. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos alaban a este Dios tan bueno? Vivamos en sus caminos y cosechemos los beneficios, cosechemos las bendiciones de caminar con Él. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos han sido bendecidos desde que caminan con el Señor Jesucristo? Qué hermoso, ¿cierto, hermanos, o no? Qué hermoso. Ahí está. Gracias a Dios. Por tanto, aquí ya vamos definiendo algunos puntos. ¿Qué es la Biblia?
La Biblia básicamente los va a presentar, hermanos, normas, dice acá, mandamientos, principios, que son justos. Todo mandamiento de parte de Dios, ¿qué cosa es? Justo. ¿Perfecto? Justo. Moralmente perfectos. No hay sombra de maldad. No hay ninguna sombra de injusticia en ninguno de esos mandamientos. Todos sus mandamientos son siempre justos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, aquí viene, justo y recto. Él hace las cosas, siempre las hará conforme a su naturaleza. Él nunca va a decir una cosa que esté apartada de su naturaleza, santa y pura. No, todo lo que Él dice, hace y ordena, siempre será justo porque Él es justo y recto. Amén. Y así Él nos manifiesta sus caminos, reiteramos esto, para que los sigamos. La Biblia dice, este es el camino. ¿Qué sigue? Andad por él. ¿Cierto, hermanos? Aquí está el camino. Anden por él. Otro pasaje dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ah? Y el Señor también habló del camino, ¿no? Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Habló de camino. Hay una manera cómo vivir que agrada a Dios. Y esa está revelada en su palabra. Y esa manera de vivir entonces es la que agrada a Dios, reitero, y también nos trae felicidad, gozo y bendición. Y aquí estamos definiendo algo también. Cuando conocemos al Señor Jesucristo y recibimos su palabra, entonces estamos diciendo que abandono mis caminos, que abandono lo que yo creo que debe ser la manera como debería vivir para vivir como Él ordena. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero ¿cuál es su fin? Mañuro, muerte. ¿Cierto? ¿Y es verdad o no? Entonces, ¿vale la pena caminar con el Señor o no, amados? Vale la pena. Vale la pena. Angosto es el camino. No es fácil, ¿no? Pero saben, hermanos, es bonito. Cuando me dicen que algo es difícil, hermano, huelo sangre, como dicen, ¿no? ¿Entienden o no? Cuando algo es fácil, no sé, no tienen. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero cuando algo es fácil, papaya, como se dice, no desafía, ¿sí o no, Julio? ¿O no, Isabelita? No desafía. Pero cuando algo es difícil, vamos a ver qué tan difícil eres. Vamos por acá. Y gloria al Señor, hermanos. El camino es difícil, pero con la gracia de nuestro Dios es posible. Amén. Segundo lugar, en la Biblia Dios nos muestra que Él se comunica. Dios nos muestra, hermanos, que Él se revela. Éxodo 33, 11. Miren ustedes cómo hablaba Jehová con Moisés. Y quiere hablar con nosotros también ahora. Éxodo 33, 11. ¿Cómo nos dice la Biblia? Y hablaba Jehová a Moisés. Face to face, ¿no? ¿Qué más? Como habla cualquiera a su compañero. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Dios habla hoy de la misma manera, hermano? ¿Sí o no? Repito la pregunta. ¿Dios sigue hablando de la manera como hablaba con Moisés o no? Sí. Sigue hablando. Y la Biblia dice, hablaba Dios con Moisés. A mí me suena un tanto exclusivo. Y Dios lo dijo. Un día Aarón y María, hermanos de Moisés, pecaron contra Dios al murmurar contra Moisés. Y Dios les dijo, con ustedes no voy a hablar como hablo con Moisés. Con Moisés yo voy a hablar cara a cara, con ustedes no. ¿Fue así o no el Señor, hermanos? Dios dijo, ustedes no pueden tocar a Moisés, con él yo hablo cara a cara. La gloria, hermanos, es que ahora nosotros, los hijos de Dios, bajo el nuevo pacto en Jesucristo, en el nombre de Jesús podemos hablar con nuestro Dios cara a
cara. Amén. Antes era cerrado el club. Era un club pequeño. Algunos pocos y grandes hombres de Dios. Ahora la iglesia del Señor, todos nosotros, aleluya, la Biblia dice, mirando todos como por un espejo a cara descubierta la gloria del Señor. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Gloria sean dadas a Dios. Amén. Qué lindo, hermanos. Pero ahora viene la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Podemos confiar en este libro? ¿No habrá errores en este libro? Correcto, admito que es la palabra de Dios, pero ¿no será que por ahí en vez de 10 mandamientos fueron 12, 13, 14? ¿Ah? ¿No será que este libro alguien metió de, como dicen en Chile, metió de su cosecha, dicen allá, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo que cuando era niño había ese coro, saqueo, bájate, ¿no? Me voy a tu casa contigo. ¿Recuerdan ese coro, no? Así nada más era, ¿verdad, hermana Gloria? Tú que has sido mi profesora de escuela dominical. Saqueo, bájate, me voy a tu casa contigo. Pero con el tiempo aparecieron un montón. Saqueo, bájate, salta, tírate de cabeza, ¿no? ¿Ah? Si te chancas, te levantas, que me voy a tu casa contigo a comer un ceviche, más o menos. O sea, le han aumentado al coro un montón de letras, ¿no? ¿No será que eso ha pasado con la Biblia también y ya no es un libro en el cual podamos tener toda la confianza que merece o exige que tengamos? Es una pregunta fuerte. Escúcheme, mis amados, por favor. Es una pregunta fuerte, especialmente a ustedes, chicos, a muchos de ustedes que van a las universidades y a veces en la propia casa. Alguno de los hermanos tiene un hijo que, bueno, todavía no conoce al Señor y es medio chanconcito, ¿verdad? Y comienza a hacer este tipo de preguntas. Y usted de repente se puede quedar calladito. Pero no hay razón para que usted se quede callado. Y no solamente por lo que dice la propia Biblia, sino que por algunos criterios que vamos a ver un poquito más adelante. Pero lean por favor Mateo 5:18. ¿Qué dice este versículo? Miren lo que dice el Señor con respecto a su palabra. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, ¿qué dice? Hasta que todo se haya cumplido. El mismo Señor le da autoridad eterna a su propia palabra. Nada va a pasar. Siempre va a permanecer esta palabra. Y luego, en Mateo mismo 24:35, la Biblia nos dice, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? ¿Qué sería, hermanos? Imagínate un Señor que un día dijera una cosa y al día siguiente nos dijera otra cosa. ¿Qué sería, no? ¿Podríamos confiar en un Señor así o no? Jamás, ¿no? Imposible. Pero Dios es fiel, su palabra es fiel. Eso significa que Él es constante, Él es permanente. Por tanto, este libro, como libro, pongamos de esta manera, la Biblia es una colección de libros. Es muy importante que usted comprenda esto, que la Biblia para nosotros en nuestras manos es un solo libro, pero es una colección de libros. Para análisis, permítame hacer un paréntesis. Para análisis, hermanos, históricos, para análisis de lenguaje, literarios, etcétera, etcétera, es muy importante entender que la Biblia es una colección de libros. En algún momento les voy a explicar sobre esto. ¿Por qué es importantísimo entender de que son varios libros? Para nosotros nos parece una unidad, ¿verdad? Pero son varios libros. Imagínate que tienes acá un librito de Mateo,
por allá otro hermano tiene Lucas, más o menos la idea. Y ustedes se preguntan, ¿y esos libros son parecidos? ¿Me entiende? Cuando usted los ve como libros distintos, entonces ahí se le aplica un análisis científico, histórico. Eso lo vamos a ver en algún momento. Pero acá tengo una nota, dice así: la Biblia, todos los libros fueron escritos más o menos en 1500 años, desde el primero hasta el último, durante 40 generaciones y por más de 40 autores. Estos autores no fueron escritores, ¿no? Escritores en el sentido de que su profesión era esa. Fueron de todo tipo de profesión, de actividad, en distintos tiempos, naturalmente. Fueron reyes, algunos fueron soldados, otros fueron sacerdotes, otros fueron políticos de los buenos, ¿cierto? Historiadores, por ejemplo, Lucas, médico, la Biblia lo describe como médico, pero en realidad Lucas fue uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Lucas, por ejemplo, está considerado entre los más grandes historiadores de todos los tiempos, al lado de Tácito, de Josefo, de Herodoto, de los más grandes. Lucas está ahí con ellos, peleando codo a codo, entre los mejores historiadores de todos los tiempos. Ahora bien, y el Señor hizo que su palabra fuese escrita en distintos lugares. No se escribió en un solo lugar. Se escribió hasta en 3 continentes distintos: en Asia, en África y Europa. 3 continentes. Sin embargo, miren, a pesar de que ha sido un libro que fue escrito durante 1500 años, por tanta gente distinta, la prueba de la inspiración, de que esa es palabra de Dios, es que hay un tema común, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Hay un tema común. ¿Cuál es ese tema común? La redención. O sea, Dios viniendo a este mundo para redimir a sus hijos, para comprarlos, para rescatarlos, exactamente de principio a fin. Y luego, otro tema también ahí, añadido a esto, es que Dios va a restaurar todas las cosas conforme a su diseño original, conforme a cómo Dios quiso que fuesen las cosas. Por eso la Biblia comienza con el Edén, ¿verdad, hermanos, o no? La Biblia comienza con el Edén, y Dios colocó al hombre en el huerto. Todo era lindo. El hombre dañó todo eso. Pero luego Juan en Apocalipsis dice: y he aquí vi cielos nuevos y tierra nueva. La restauración completa. Redención y restauración. Redención en Jesucristo, restauración por medio de Jesucristo. El tema de la Biblia de principio a fin. Repito, a pesar de ser distintos autores, en tantos años, esto prueba que Dios hizo esta palabra de Dios. Por tanto, hermanos, en primer lugar, es un libro inspirado. Dios inspiró su palabra. Por favor, ¿qué significa que Dios inspiró esta palabra? Es un concepto bien profundo, ¿ya? Pero algo así es como que Dios fue dirigiendo, el Espíritu Santo fue ayudando, fue orientando a cada escritor para que al escribir fuesen conceptos. El escritor creía que era su palabra. Tal vez Pablo no entendía que estaba escribiendo un libro, una carta que iba a estar en la palabra de Dios para siempre. Él iba escribiendo, pero él no entendía, o tal vez sí, que Dios lo estaba guardando. Dios estaba ayudándolo a escribir conceptos correctos o correctamente, con palabras correctas también. Fue la inspiración del Espíritu Santo. Por favor, una vez yo escuché a un predicador conocido aquí en Lima decir: los escritores de la Biblia fueron como secretarios. Es como cuando un gerente le dicta a su secretaria y la secretaria escribe igualito. No, no fue así. No fue así.
La inspiración no significa dictado. ¿Está bien? La inspiración significa, hermanos, esa guía, esa orientación del Espíritu Santo para que el escritor sagrado escribiere lo que Dios quería con las palabras del propio escritor. ¿Cierto? Inspiración. Segundo, Dios supervisó, Dios cuidó la transmisión de su palabra. Les voy a poner un ejemplito. Dios cuidó de que no hubiese un teléfono malogrado al transmitir su palabra. Ustedes saben lo que significa el teléfono malogrado, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? ¿Han hecho ese juego o no? ¿Alguna vez? ¿Ah? ¿Sabes lo que significa teléfono malogrado, chavalita? No. Teléfono malogrado significa yo te digo una cosa, una frase, y tú le dices luego a la hermana Juana le dice luego a la hermana Sara, a Marta, y así van corriendo. Y cuando llega al último, llega una desgracia, ¿no? ¿Cierto o no? No llega nada. Más o menos, el teléfono malogrado le llaman eso. Y es a veces incluso en los tratos personales sucede eso, ¿no? Oye, yo te dije esto. No, tú no me dijiste eso. Hubo un malentendido, típico, ¿no? Y ahí va degenerándola lo que se dijo originalmente. Nuestro Dios cuidó mucho para que no hubiese este problema. Cuidó mucho, Él supervisó la transmisión de su palabra. ¿Cómo? Aquí escúchenme bien, por favor, mis amados. Miren, por ejemplo, lo que escribió Mateo. Mateo debió haber escrito en algún cuero, preparado. Comenzó a escribir Mateo. Ahí está su carta, su libro, su evangelio. Ese original ya no existe más. No existe. Ningún original existe. ¿Pero qué se tiene entonces? Tenemos copias de Mateo, copias de Juan, copias de cada libro y menciones de cada libro también. Entonces hay copias antiguas de copias antiguas, o sea, copias que se acercan mucho en el tiempo a ese original. Ahora bien, ¿cómo fue esto? Miren, escúchenme por favor. Por ejemplo, lo primero fue que Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos tenían que cuidar su palabra. Abran sus Biblias en Deuteronomio. ¿Saben dónde está Deuteronomio o no? Qué bueno. Deuteronomio capítulo 6. Mírenme, vamos a ir, lean el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, Dios mismo preparó a su pueblo para que este pueblo tuviese reverencia por su palabra. Era un pueblo que amaba esa escritura. Y esto se trasladó a su propia cultura. En la propia cultura de los hebreos o judíos. Por eso, miren, acá tengo una nota. Más o menos 500 años antes de Cristo aparecen ya los primeros escribas. ¿Qué eran los escribas? Soferín, dice aquí, ¿no?
eran unos eruditos, ¿ya? Eran unos personajes preparados, especializados ¿en qué? Se especializaban en esto, en guardar las escrituras y preservarlas, las cuidaban. Luego, ya más o menos por el año 100, ya después de Cristo, hasta el año 500, apareció otro tipo de escribas, se llaman los escribas talmúdicos. Los escribas talmúdicos, ¿qué hacían? Guardaban también la palabra, la interpretaban y la comentaban. Por eso hasta hoy existe el famoso Talmud de los judíos. Son comentarios a la Biblia hebrea, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y más adelante, ya a partir del año 500 en adelante, al 900, aparecieron otros escribas llamados los masoretas o escribas masoréticos. Estos eran terribles, hermanos. Eran increíblemente disciplinados y estrictos para copiar. Al copiar la escritura, al hacer una copia de una copia, ellos eran absolutamente diligentes, estrictos, tenían reglas muy específicas. El tamaño, por ejemplo, el tamaño de cada página de cuero, por así decirlo, cuántas columnas debía tener, cuántas líneas debía tener, cuántas palabras, cuántas letras debía tener cada columna. Era tremendo el criterio que ellos usaban para copiar. De tal manera que la copia tenía la autoridad del original. De esto se trataba. Miren, ellos eran tan celosos, muy celosos al copiar. Los escribas sabían de memoria, escúcheme bien, de memoria, desde niños aprendían de memoria el Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, o sea, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo sabían de memoria, desde niños aprendían. Y saben, normalmente eran familias que continuaban la tradición. Mi hermano Esteban, en Brasil, conoció a un judío que estudió con él, hizo creo el doctorado con él, y le comentó que él no era escriba porque no le gustó, pero él pertenecía a una familia que 18 generaciones hacia atrás habían sido escribas, copistas del Antiguo Testamento. Y se sabían repito, de memoria. No obstante, al momento de escribir, ellos nunca confiaban en su memoria. Tenían aquí el rollo original o el antiguo e iban copiando letra por letra. En otras palabras, ponte a pensar de esta manera. Imagínate que llegaban al Salmo 23.1. ¿Ya? ¿Qué dice el Salmo 23.1? Ellos no escribían, Jehová es mi pastor, nada me faltará. J-E-H-O, de esta manera. ¿Entiende la idea? Iban copiando letra por letra. Cuando el rollo, o sea, no era un libro, ¿no? Como el que nosotros tenemos, era un rollo. Hasta ahora existe el rollo. Era una suma de pergaminos, ¿no? Que los iban juntando. Cuando la hoja, si por desgracia fallaban en una letra, no la corregían. Sacaban toda esa hoja y la quemaban. La quemaban, no, porque no querían que eso perdurase. La quemaban. Una vez que hubiesen terminado el rollo, nuevamente lo revisaban, letra por letra. Si encontraban un error en una de las hojas, por así decir, sacaban esa hoja y la quemaban y la reemplazaban. Pero si encontraban 2, quemaban todo el rollo. Podía ser el trabajo de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eran celosísimos al transmitir la
palabra, lo que ellos sabían que era la palabra de Dios. Eran celosos hasta en el uso de la tinta para escribir. Habían logrado un tipo de tinta muy especial que, por ejemplo, no chorrease, para que no cambiara la forma de la letra, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta, que a veces escribo tan rápido que cuando vuelvo a leer lo que he escrito ya no entiendo, ¿no? ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Ellos no cometían ese error. Hasta el año 1947, o sea, no mucho, ¿cierto? ¿No? ¿Cuánto? ¿70 años? ¿Cierto? 70 años atrás. La copia más antigua que se tenía era del año 900 por ahí. O sea, una copia con 800 a 900 años después. Déjenme ver por favor bien mi... Ajá. Sí. Pero hubo un descubrimiento espectacular allá en Israel, en el desierto de Israel, en una zona que se llama el Qumran, o las cuevas del Qumran o Qumran, no sé cómo se pronunciará exactamente. Nosotros estuvimos ahí hace 2 años, es cerquita al Mar Muerto. El Mar Muerto está al frente. Una zona desértica, seca, absolutamente seca. Calor, hermanos. Calor que mata, ¿cierto? Calor terrible. No sé, ese día habría unos, no, yo calculo que en ese pedazo había unos 45 a 50 grados, era terrible. Pero esas condiciones de sequedad permitieron que se guardaran unos rollos. Fueron guardados, dice acá, según leí, 223 manuscritos. La historia dice, ustedes lo pueden leer, yo le he leído esta historia en esta Biblia, la Biblia Pentecostal que se llama, ¿ya? En la Biblia de Estudio Pentecostal o la Biblia Nueva Vida creo que se llama ahora. En la parte final ahí hay estudios sobre esto, bastantes estudios sobre este asunto. Y ahí dice que un pastor de ovejas, ¿verdad? O cabras, se le perdió cabra y comenzó a buscar sus cabras porque ahí hay cualquier cantidad de cuevas. Es un cerro lleno de cuevas. Y al entrar a buscar en una de estas cuevas encontró unos tinajones o unas tinajas con estos rollos. Él no sabía, aquel pobre pastor no sabía lo que estaba descubriendo, lo que estaba encontrando. Pero ya cuando llegó a la mano de eruditos, encontraron que ahí había oro. ¿Por qué? Porque se descubrieron manuscritos que habían sido escritos más o menos 150 años antes de Jesucristo. De manera que, escúcheme bien, hasta 1947 se tenía una copia escrita más o menos por el año 900. ¿Está bien? Después de 1947 se tenía copias escritas 1000 años antes. ¿Cierto? 1000 años antes. Y cuando se compararon ambas copias, 1000 años después, esto es en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la singularidad, o sea, la igualdad era de más del 95%. Las variaciones eran menores, algunas fue por problemas de ortografía, en algunos fue falta de una letra, pero ninguna alteraba su significado, ninguna. Dios había preservado su palabra. ¿Esto qué nos dice? Que esa palabra es confiable. Amén. Confiable. No puedo dejar de mencionar, no voy a olvidar. Hasta les animo, ojalá que algunos o todos pudiesen un día ir dentro del tour que uno hace en Israel. Uno puede llegar a ese lugar, a las cuevas. Allá no hay nada, pero te llevan a un museo. Se llama el Museo del Libro, allá en Israel, en Jerusalén. El Museo del Libro. El techo tiene la forma de una tapa de un rollo, bonito. Y abajo están esos escritos antiguos. En realidad no muestran los originales en el museo
porque los originales están cuidados en unas cámaras con temperatura, calor, temperatura, humedad, todo controlado, en un control así por computadoras, exacto, preciso, porque si no se malogra. Son escritos de, ¿cuánto? 2000 y tantos años, ¿cierto? Entonces tienen que conservarlo más que una muñeca. Entonces uno en el museo ve unas copias de cómo fue escrito, cómo fue el proceso. Pero es interesante que cuando usted llegue a ese museo del libro, te dicen, aquí está la Biblia más pequeña. Una cosita así, se ve con una lupa. En realidad es un chip en el cual está escrito, dice toda la Biblia, ¿no? Así, una cosita ahí. Ahí les animo, ¿qué les parece? ¿Ah? El que pide, recibe. El que llora, yo no dije eso. Yo no dije eso. Felicidades por la atención, está bueno. Ahora, eso es con respecto al Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Miren, hay criterios. Los historiadores, hermano, los historiadores tienen criterios para ver cuándo algo es fiel al original, cuándo es algo que realmente describe un hecho. No voy a entrar en detalles porque si no la hora nos gana, pero por ejemplo, una de las cosas que ellos más analizan primero es cuánto tiempo pasó desde el original a la copia más antigua que se tiene. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En ciertos libros famosos de historia que hay hoy con respecto a la antigüedad, han pasado 600 años, 700 años, ¿no? Desde el original hasta la copia más antigua. Y aún así los historiadores toman esas copias como verídicas. Te pongo un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Imagínate tú que la partida de nacimiento de Pachacútec, ¿ya? Ya no existe más. ¿Por qué? Porque el quipu se quemó, suponte. Más o menos Pachacútec nace por ¿cuándo? Los académicos, ¿cuándo nació? 1400 por ahí, ¿no? Poco antes, no sé cuándo. Pero hay una copia de esa partida de nacimiento de Pachacútec. Entonces el historiador dice, ¿cuánto tiempo hay desde el original hasta la copia? Evidentemente, cuanto más cercana a la copia, es más confiable. ¿Está bien o no? Es más confiable. Recuerden que en aquel entonces no había tu celular que podía tomar una foto ¿no? Había que copiarla. Entonces, cuanto más cercana es la copia antigua a la original, es más confiable. Y dos, ¿cuántas copias hay? ¿Por qué? Porque así las copias son comparadas y en la comparación de las copias se tiene una visión más precisa de cómo era el original. ¿Me dejo entender, amados? Bien, qué bueno. Son criterios usados por historiadores. Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de cosas así simples. No, la Biblia, hermanos, el Nuevo Testamento ha sido colocado bajo el escrutinio, pero, hermanos, ustedes no imaginan cómo la gente que detesta el cristianismo ha tratado de desacreditar la Biblia. De todas maneras y formas han tratado de decir, no, es un libro que tiene un montón de fallas. Pero la palabra de Dios ha permanecido siempre firme, estable y dando respuestas claras de su veracidad. Miren ustedes, hay unas copias del Evangelio de Juan, las copias más antiguas, la copia más antigua del Evangelio de Juan tiene, desde el original hasta esa copia, se cree que tiene 50 años.
Juan escribe su original, ese original se pierde. La copia más antigua de ese original tiene solamente 50 años después. Suponiendo que Juan escribió su evangelio, vamos a suponer por el año 80, esa copia debe ser más o menos del año 130. Históricamente hablando, esa distancia, ese intervalo es nada. Para los historiadores ese intervalo es nada, considerando otros escritos que tienen 700, 800, 900 años. Los otros evangelios, las copias más antiguas, tienen más o menos 100 años, nada más. Es nada, repito, en términos de historia. Por otro lado, ¿cuántos manuscritos hay? ¿Cuántas copias hay de estas escrituras antiguas? Hasta hoy se conocen más o menos 25,000 manuscritos o fragmentos del Nuevo Testamento. 25,000, es una barbaridad. Tomando esos manuscritos se saca una fotografía del original. Prácticamente una fotografía del original. Vamos a la Biblia, un versículo, 1 de Pedro capítulo 1. Pedro toma a Isaías. Dice, 1 de Pedro 1, 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías escribiera de esta manera, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Por otro lado, hermanos, avanzando un poquito, fue también transmitida con exactitud y fidelidad. Mire, ¿cuál es el criterio histórico? Miren ustedes. Escúchenme, por favor. A ver, lo ponemos de esta manera. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué testimonio es más poderoso? El que dice así, a mí me han contado, o el que dice, yo lo he visto. ¿Cuál de los dos testimonios es más fuerte? Simple, ¿sí o no? Es tan simple como eso. Entonces hay un criterio histórico por el cual, o sea, cuando les hablo de criterio histórico, significa de que los historiadores usan eso, usan ese criterio para ver qué cosa es confiable y qué cosa no es confiable, qué escrito vale la pena y qué escrito no vale la pena ni siquiera leer. Entonces, para un historiador tiene mayor confiabilidad o credibilidad los escritos, escúcheme bien, que están geográficamente y cronológicamente cercanos a los eventos. O sea, geográficamente, imagínate que el hecho sucedió en Jerusalén y el escritor lo escribió aquí en Lima. ¿Qué es mejor? ¿Confiar al que escribió en Lima o al que escribió en Jerusalén? Eso significa geográficamente. Cronológicamente, yo lo escribo en el año 2017 o el que escribe en el mismo año. ¿Ah? En el año 1, en el año 30 y tantos. El que está más cercano también en el tiempo. ¿Correcto? Ahora bien, los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, ¿fueron escritos por historiadores o por testigos oculares? Por gente que lo vio, gente que podía decir, oye, a mí nadie me contó, yo lo estos ojitos han visto. Y eso, de esta manera lo dice Juan, por ejemplo. Lean por favor en Juan 19. Si Juan nos dijera hoy día en nuestro lenguaje, en nuestra manera coloquial de decir las cosas, mire usted cómo lo diría Juan. Juan 19, 35. ¿Cómo dice? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad
para que vosotros también creáis. ¿Qué está diciendo esto? ¿Cómo lo diría en nuestro lenguaje hoy? ¿Ah? Estos ojitos lo han visto, está diciendo él. Y lo que he visto es verdad. Y él dice la verdad. Y estoy diciéndole la verdad. ¿Para qué? Para que ustedes crean. Y vamos a Pedro, a Pedrito. Lean por favor en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué dice acá? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gloria al Señor. Por eso este libro es confiable. Así que, hermano, si alguien te dice, ¿y tú cómo puedes saber que lo que está escrito es verdad? Oye, un momento, porque aquellos que lo escribieron estuvieron ahí, lo miraron, nadie les contó. ¿Me entiendes? Es una respuesta históricamente poderosísima. No hay cómo enfrentar a la verdad de alguien que está escribiendo lo que vio. Así que, por eso les decía hace poco, mi hija me decía, papá, ¿por qué tú dices que el que no cree en la resurrección todavía cree que la tierra es plana? ¿No? Hay gente que hoy día dice, no, la resurrección es una leyenda. Hermanos, el que diga que la resurrección es una leyenda está tan atrasado históricamente, en términos científicos, históricos, como una persona que hoy dijera, oye, yo creo que la tierra es plana. ¿Serio? Aquel que diga que ese libro no es verdadero. Oye, amigo, tú todavía crees que la tierra es plana. Dile de frente. ¿Sabes por qué? Porque históricamente hoy los estudios históricos sobre este libro tan exigentes muestran que este libro es confiable, es verdadero. ¿Amén? Por otro lado, permítame terminar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Amén? Confirmada también externamente, o sea, para fortalecer la evidencia. En otras palabras, para que este libro tenga una confirmación aparte de sí misma, ¿no? Hay también una confirmación externa. Con esto, ¿qué quiero decirles? Por ejemplo, otros grandes historiadores del antiguo cristianos, entre ellos, por ejemplo, Eusebio, Irineo, Clemente, Policarpo, que eran cristianos, se refirieron a esta palabra. Policarpo, por ejemplo, mártir de la iglesia, fue discípulo del apóstol Juan. O sea, imagínense ustedes la cercanía, ¿verdad o no? Es como escribir algo, oye, él me dijo, él me contó, él lo vio y él me contó, yo lo estoy escribiendo. Eso es, históricamente, hermanos, es poderosísimo, es cercano, ¿no? Es muy cercano. Es más o menos lo siguiente. Es como si yo comenzara a escribir lo que mi papá me contó, ¿no? Yo me recuerdo que mi abuela, que ya duerme con el Señor, mi abuela María, la única que conocí también, contaba cada historia de la familia, de su tío, de su tía, de su abuelo, hermano. Yo creo que se iba hasta 1700 por ahí la vieja, una memoria pero terrible. No, los hermanos que la conocieron deben dar fe de esto, ¿cierto? No sé, la hermana Juana, tal vez alguna vez conversó con ella, comenzaba a contar que el tío Blas, que la tía Prishi, que no sé cuánto, se iba para dónde. Imagínate que alguien hubiera escrito, nadie escribió, a nadie se le ocurrió escribir. Hubiéramos tenido una historia de primera mano, a nadie se le ocurrió escribir. Pero Policarpo escribió lo que Juan le decía. Imagínense ustedes ese documento. Es históricamente confiable, poderoso. Tiene un peso lógico impresionante. Pero no solamente cristianos, escritores no cristianos. Por ejemplo, Josefo, que era judío, Tácito, otro historiador romano,
ellos también se refirieron, por ejemplo, a la existencia de Jesucristo, a la vida de Jesús, a su muerte, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay confirmación aparte, además de la confirmación de la arqueología. La arqueología, hermanos, es un estudio fascinante, maravilloso. Comienzan a encontrar cada cosa que confirma lo que la Biblia dice. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, en Israel, ahorita si usted va, todavía siguen excavando, encontrando evidencias. Entre otras encontraron un sello que usaba el rey Ezequías. Cosas así, imagínense ustedes. Dice aquí más de 25,000 descubrimientos relacionados con la Biblia. Hace poco yo vi un documental sobre Jericó. Hermano, es impresionante, así uno se queda tonto. Cómo es la exactitud de la Biblia. Tal es así. Miren ustedes, solamente para que ustedes miren qué maravillosa es la Biblia. Por ejemplo, nos dice de que Rahab, la ramera que recibió a los espías, vivía, ¿dónde vivía? ¿Quién recuerda? En el muro, porque los muros eran enormes, ¿cierto? Entraba una casa en el muro, no era una paredcita. Cuando hablamos de muro no estamos hablando de una pared como ahora, ¿no? Muro, era una cosa grande. Había casas dentro de ese muro. Era ancho lo suficiente como para tener casas. Y los espías le dijeron, mira, tienes que quedarte aquí en tu casa. Porque si te sales de acá, no tenemos la culpa. Libres somos de tu vida. ¿Está bien? Si muriste, ya, cosa tuya. Tú tienes que estar acá con tu familia. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel o los sacerdotes tocaron la trompeta, ¿cierto? Y el muro la parte donde estaba la casa de Rahab, ¿cayó o no cayó? No cayó, pues, porque si no se hubiera muerto. ¿Saben ustedes que esa parte está intacta hasta hoy? Cuando entró el pueblo, quemó todo, quemaron todo. Han encontrado vasijas con grano, porque era tiempo de cosecha, con granos, con trigo, etcétera, quemado, todo quemado. La precisión arqueológica que confirma la palabra de Dios. Hasta el año 1960, creo, más o menos, Pilato, por ejemplo, solamente existía en los escritos históricos. Solamente existía en el papel, por así decirlo. Pero por esos años, en un lugar, está en Israel, lo vimos, en Cesarea. En Cesarea, hermanos, es un lugar impresionante. Hay un coliseo, hay el lugar donde hacían sus juegos, las carreras de las cuadrigas, ¿no? De caballos, etcétera, etcétera. Era un lugar imagínense, los romanos eran tan locos que en la playa, allá en el mar, habían hecho una piscina. Solo que esa piscina no era de agua salada, sino de agua dulce. Trajeron agua de otro lado por unos acueductos. Y ahí encontraron una piedra con el nombre de Pilato, bien escrito, Pilatos. Nosotros lo vimos, le tomamos foto. Yo tengo foto de eso. Esa fue la confirmación arqueológica de que Pilato no fue un personaje inventado. No, era un personaje real que vivió. Y así como se confirmó arqueológicamente la existencia de Pilato, hay más de 25,000 confirmaciones de la veracidad de la palabra de Dios. Así que, con todo esto, hermanos, tenemos respuesta clara para aquellos que dicen, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Amén. Tenemos respuestas claras. Hermanos, los creyentes no somos una mancha de loquitos que creen cualquier cosa. No, tenemos fe, creemos en la palabra,
pero gracias a Dios la historia, la ciencia, la arqueología confirman cada vez más que nuestro Dios es un Dios veraz. Amén, real. Por tanto, hermanos, Dios siempre quiso que conozcamos sus bendiciones, ¿verdad? Que conozcamos esta gloriosa bendición, mejor dicho, de conocerlo al obedecer su palabra. Gracias sean dadas a Dios. ¿Es esto, hermanos, en esta noche? De repente habrá un poco más adelante. ¿Qué les parece? Amén, hermanos. Cosas lindas que nos incentivan a amar más la palabra del Señor, retenerla más en el corazón, disfrutarla más, gozarnos más en ella. Aleluya. Y dar respuesta. ¿No? Hay mucha gente por ahí, hermanos, que se ufana. La Biblia, ese libro no. Cuando usted los ve así hablar, diga, este tipo está más atrasado que, qué sé yo. Entonces usted tiene argumentos. Perfecto, hermano. Usted tiene argumentos y muchos para poder responder. Y así, hermanos, estaremos aprendiendo bastantes cosas. De manera que con sabiduría, con tranquilidad, tengamos respuestas contundentes. ¿Amén? No contundiente, como dice el chavo, no. Contundentes, firmes, de tal manera que mucha gente va a decir, oye, ¿dónde aprendiste eso? Y usted le va a decir, oye, mi iglesia también es una universidad, aprendemos bastante. Pongámonos en pie, amada iglesia, gracias a Dios. Oremos. Padre querido, gracias te damos por tu maravillosa, bendita y santa palabra. Señor, nosotros creemos en nuestro corazón que esta palabra es tuya, Señor. Gloria te damos. Nuestro Dios, gracias, oh Dios. Te rogamos, Señor amado, que esta palabra abunde siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas. De tal manera, oh Dios, que todos podamos ser siempre edificados. Tengamos una respuesta sana, lógica, sabia, para tanta gente que demanda razón de nuestra esperanza, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, bendice siempre a tu iglesia. Fortalece y edifica a estos líderes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.